Muy buenas tardes, tengan apreciables doctorandos. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo nuestra primer sesión virtual. En esta ocasión, obviamente, vamos a disertar nuestra materia que lleva por nombre legislación educativa y vamos a guardar un minuto, por favor, en lo que se continúan conectando el resto de los compañeros a efecto de poder disertar de manera óptima, pues, la materia que nos ocupa. Para ello, también le doy la más cordial de las bienvenidas a todas aquellas, a todos aquellos doctorandos que se están adhiriendo y solicito en la medida de lo posible tengan a bien informarme si me escuchan de manera correcta, así como también si podemos vernos de manera óptima, por favor. Esto únicamente para saber si existe el correcto proceso. ¿Está todo bien? ¿Me escuchan? Sí, Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. De nueva cuenta, apreciables doctorandos. Mi nombre es María Catalina Domínguez Nájera y soy la encargada de poder disertarles esta materia el día de hoy que lleva por nombre legislación educativa. Para ello, bueno, vamos a llevar a cabo el día de hoy la disertación de nuestra primera unidad y les pido que en la medida de lo posible, si existe alguna duda, algún comentario o alguna participación, puedan ustedes también hacer uso de la voz. Existe dentro del margen superior inferior izquierdo, se encuentra habilitada la opción de levantar la manita o en su defecto podemos habilitar nuestro micrófono y no existe ningún inconveniente. También es del conocimiento que esta sesión está siendo grabada a efecto que ustedes puedan validar el contenido en el momento que consideren pertinente. Les voy a solicitar de manera rápida, por favor, únicamente me indiquen su formación para que en ese mismo sentido sepa si van afines dentro del área jurídica o en su defecto tengo que ahondar aún más en el término o en definiciones propias en la rama del derecho. Adelante, maestra Antonieta, maestro Esteban y en un momento más el maestro Miguel Naranjo, por favor, me indican cuál es su formación. sí, soy la maestra Antonieta Antonio Antonio y soy docente en educación especial. Tengo la licenciatura en educación especial y la especialidad en audición y lenguaje. Tengo la maestría en educación con orientación en tutoría. Excelente, bienvenida, muchísimas gracias Gracias. a usted. Adelante, maestro Esteban. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora María. Yo soy maestro Esteban, soy maestro de educación primaria. Tengo la maestría en gestión educativa y pues soy docente frente a grupo del nivel de cuarto grado de primaria. Excelente, bienvenido. Buenas Muchísimas tardes. gracias. Gracias. Buenas tardes, Buena tarde, maestro Miguel. maestra, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Nos indica, por favor, su formación? Maestra de la guitarra. Clave de celda de trabajo, 27. ¿Sí nos escuchamos? Bueno, creo que existe ahí un pequeño detalle en cuanto al audio. Les pido, por favor, que cuando deseen participar, habilitemos nuestra opción de audio, ya que caso contrario me es imposible poder escucharlos. Sí, gracias. ¿Su formación, maestro Miguel? Soy profesor de educación primaria con una licenciatura en educación primaria por la UPN, maestría en ciencia de la educación por la Universidad del Valle de México. Esa es mi formación, algunos diplomados en educación. Excelente, gracias, maestro Miguel. Y por consiguiente, la maestra Yolanda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Yolanda Ricardes Martínez. Tengo una maestría en educación. Soy del estado de Tabasco. La verdad que disculpe, acabo de entrar. No sé bien qué datos tenía que dar. Perdón. Únicamente su formación. Ok. Licenciatura en educación primaria y una maestría en educación. Y pues Perfecto, ahorita muchísimas gracias. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto es únicamente para que yo tenga una concepción amplia acerca de la formación de cada uno, porque legislación educativa es una materia que su servidora imparte, pero en diferentes ramas del saber, ¿no? Tanto las personas que se forman o que egresan de una licenciatura en Derecho, de la licenciatura propiamente en docencia, ¿no? También en necesidades educativas especiales, ahora con las reformas, denominada inclusión educativa y así tipificada tanto dentro de nuestros instrumentos jurídicos normativos
Y pregunto porque cuando, bueno, somos formados en derecho, como es el caso de su servidora, en ese sentido, pues nos vamos un poquito más rápido porque los tecnicismos que abarca propiamente la unidad número 1 son exclusivamente en la rama del derecho. Sin embargo, cuando nuestra formación es distinta, entonces tengo que emplear tecnicismos un poco más claros para que logre ser entendido, ¿no? Entonces es únicamente en ese sentido. Bueno, para ello, bueno, me presento, soy la doctora María Catalina Domínguez Nájera, tengo una licenciatura en Derecho, soy egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas, también tengo una maestría en Derecho Penal, en Juicios Orales, que es el nuevo sistema penal acusatorio adversarial. Tengo diplomado, ¿no? Propiamente en formación de necesidades educativas especiales, ahora denominado inclusión educativa, y tengo el doctorado en Derecho. También he cursado diferentes diplomados en derechos humanos, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, pues nos otorga un poquito de conocimiento para que nosotros también a su vez podamos transmitirlo. Imparto licenciatura, maestría y doctorados en diferentes ramas, específicamente tanto en contaduría, en derechos humanos, en derecho, en docencia, educación en valores, específicamente también en desarrollo humano y demás. Entonces, bueno, les doy la más cordial de las bienvenidas, agradezco enormemente que se hayan conectado. Vamos a dar inicio, si ustedes así me lo permiten, a nuestra materia y repito, cuando exista alguna duda, algún comentario o alguna participación, pueden habilitar sus micrófonos para que también exista este proceso, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje. Tal y como se los compartí a través de la liga y espero que hayan visualizado también nuestra programación, la unidad número 1 es meramente teórica, ¿no? Cuando hablamos de esta cuestión propia, si se dan cuenta, se aboca exclusivamente en las ramas del derecho o en el derecho como tal. ¿Y por qué les digo esto? Porque dentro de la primera unidad, bueno, pues nos empieza a hablar propiamente de qué es el derecho, cuáles son las normas jurídicas, cuál es la clasificación propia de las normas jurídicas, qué es un derecho constitucional, cuál es una teoría del Estado, un derecho administrativo, la política, ¿no? Cómo poder diferenciar política y poder, que si bien es cierto, a veces tendemos a confundirlo o a establecer que son criterios similares, pero esto es importante. ¿Por qué? Y podrán decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto, no? Si mi materia es legislación educativa, pues mucho, porque recordemos que a veces por desconocimiento de la ley, nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto, sin embargo, por no tener claros los alcances en cuanto a la norma jurídica, podemos caer en omisiones, ¿no? Y estas omisiones van desde cuestiones o sanciones meramente administrativas hasta aquellas que pueden constituir un delito, ¿verdad? Les pongo un ejemplo antes de entrar en materia. ¿Cuántos de nosotros, no? Veo que muchos de ustedes o la gran mayoría, pues está frente a grupo, como su servidora, ¿no? Que también, aparte de litigar, estoy frente a grupo. ¿Qué pasa? A veces pensamos con que nos entregan una forma de reconocimiento a partir de un programa de estudios y nosotros hacemos una planeación, acudimos, disertamos nuestra clase en tiempo y forma, establecemos, ¿no?, cómo vamos a utilizar nuestros métodos y técnicas de aprendizaje, evaluamos, etcétera. En teoría, estamos dando un cumplimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nosotros no nos vamos a ver hasta cierto punto sancionados. Pero cuando existen algunas cuestiones ajenas a nosotros, aquellas personas que estudiaron la formación en necesidades educativas especiales, nosotros tenemos que identificar todas aquellas barreras dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y luego entonces también tenemos que hacer uso de todos aquellos elementos, ¿no?, que el Estado nos otorga y que estamos, ojo, obligados a hacer, ¿no? No nada más es llegar y disertar una clase. Si yo identifico que existe una alumna o un alumno que tiene quizá un déficit de atención o que presenta algún tipo de violencia o que tiene algún problema de audición, etcétera, quizás yo no soy perito en la materia o no tengo la formación en psicología o en cualquier otra rama que me permita, ¿no?, acuerpar para poder otorgar este proceso. Pero sí existen instancias de índole interinstitucional a las cuales yo estoy obligado de solicitar su apoyo, repito, en vía de colaboración, ya sea con UNCAM, con un USAER, ¿no? ¿Para qué? Para que de manera integral otorguemos todos aquellos elementos que en un momento dado van a optimizar este proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no se trata de dar una educación distinta, no. Recordemos que tenemos un plan de estudio y tal y como lo señala nuestra Constitución política, la educación debe ser igualitaria, pero debe ser también en el mismo sentido el proceso de enseñanza-aprendizaje también para todos. Pero obviamente si existe una persona que tiene algún problema auditivo y yo únicamente estoy disertando a través de la palabra hablada, pues obviamente no va a existir
este vínculo o esta conexión para que exista este correcto proceso de aprendizaje. Y yo puedo manifestar, pues es que yo llegué y diserté mi clase, el alumno no aprendió, ¿verdad? Pero porque yo no estoy identificando todos aquellas barreras, ¿no? Que obstaculizan el proceso. Y entonces, recordemos que ahora yo me cito dentro del punto del alumno, pues yo te puedo iniciar un proceso a ti como docente. Y tú puedes decir, bueno, ¿por qué? Sencillo, porque a mí existe mi derecho humano a la educación. Y dentro de mi derecho humano a la educación, tú como servidor público o tú como docente estás obligado a identificar todas aquellas barreras o todos aquellos problemas que dentro de mí como alumno pues estoy presentando y que tú si de manera inmediata no puedes atender o no tienes la formación para atender, tienes la obligatoriedad de requerir el apoyo ante las instancias competentes, pero con la finalidad que se logre el objetivo deseado, que es mi correcto proceso de enseñanza-aprendizaje. Quizás tengas que emplear métodos distintos, ¿no? Tal y como lo dice el derecho, un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Eso no significa crear una cuestión de discriminación, no, por el contrario, es atender a los derechos de las personas, porque trato iguales, yo imparto mi clase, ¿no? De manera uniforme y el que aprendió, qué bueno, y el que no también, no. Si estoy identificando que existen personas que presentan determinadas circunstancias, yo tengo que identificar los métodos y las técnicas correctas para que estas personas en particular que me están demandando este tipo de atención, pues logren el fin que es la obtención del conocimiento sobre determinados temas, ¿no? Entonces, a veces vemos que quizás estas pequeñas circunstancias que están en nuestro día a día y que por desconocimiento damos por sentado, pues también imagínense, caemos en qué? En una omisión o en un incumplimiento, ¿verdad? No nada más, repito, es cumplir en tiempo y forma con mi planeación, llegar, disertar mi clase, cumplir con un horario, sino también existen todos aquellos lineamientos a los que sí o sí estoy obligado. ¿Cuántos de nosotros sí sabemos que existe el derecho humano a la educación? Pero emanado de este derecho humano que se encuentra contemplado dentro de nuestro artículo 3 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emanan leyes supletorias y dentro de las leyes supletorias existe la Ley General en materia de educación y específicamente esta Ley General es la que tiene aplicabilidad en todo el territorio mexicano, ¿no? Y que también existen leyes específicas para los niveles educativos, el nivel primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, ¿no? Y para instituciones públicas y para instituciones privadas. Y a veces, bueno, pues yo puedo decir, es que quizá yo no soy estudiosa del derecho, ¿no? Pero ojo, existe una máxima jurídica que nos dice, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Repito, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no te puedes escudar en que tienes una formación distinta y que por tanto desconoces las leyes, porque independientemente de cuál sea tu formación, estás obligado, ojo ahí, estás obligado a conocer por lo menos aquellos instrumentos jurídicos que van a emanar de tu profesión, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que, repito, el hecho de que tú no seas formado en una rama del saber no te exime de una responsabilidad, ¿ok? Entonces, esto es únicamente un preámbulo para que sepamos por qué legislación educativa se tiene que centrar primeramente en el conocimiento del derecho, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora sí, mis apreciables doctorandos, vamos a dar inicio, pues, en la materia del derecho. Si vemos nuestro primer tema, ¿qué nos dice? El derecho, concepto de derecho, ¿no? Quizás nos vamos a remontar a formación cívica y ética cuando estudiábamos, ¿no? En su momento, que ahora, bueno, quizás ha cambiado la nominación, pero el fin es el mismo. Cuando nos decían, ¿qué es el derecho, no? Bueno, pues el derecho lo vamos a interpretar, yo no quiero que se aprenda ninguna definición, pero sí los elementos esenciales, ¿no? El por qué nosotros identificamos la naturaleza misma del derecho. El derecho lo vamos a entender como este conjunto de normas jurídicas. ¿Y por qué hablo de una conjunción? Hablo de una conjunción porque no nada más voy a tener un instrumento jurídico. Tengo infinidad de leyes, ¿no? Leyes, decretos, reglamentos, jurisprudencias, tesis aisladas, etcétera. Y que van desde lo inmediato
que es mi municipio, ¿no? Nosotros independientemente de donde nos encontremos, que va desde mi municipio, porque también existe una responsabilidad. Recordemos que en el municipio existe direcciones y en este caso la dirección de educación y que obviamente también tiene que establecer reglamentos o aquellas circunstancias que van a tener operatividad dentro de un territorio en particular, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando pues de el ámbito de competencia, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si hablo del municipio, existen reglamentos. Si te hablo de un estado, emanado de la autonomía, también existen normas jurídicas que únicamente se van a aplicar en un estado en particular, ¿no? Su servidora vive en el estado de Chiapas, específicamente en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ¿no? Entonces, obviamente, yo me voy a regir por un instrumento jurídico, si bien es cierto, de índole nacional, pero emanado de la autonomía que me reconoce propiamente mi constitución, también por ello existe el Congreso del Estado, donde se crean normas jurídicas que van a tener aplicabilidad únicamente dentro de mi territorio, ¿no? Si me voy a Oaxaca, bueno, pues estas leyes no van a tener operancia dentro de ese territorio precisamente por el ámbito de competencia. Sin embargo, también existen leyes nacionales. Ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con independencia en el territorio en el que te encuentres, siempre y cuando sea dentro de los límites que compren el territorio mexicano, pues obviamente te vas a encontrar supeditado a lo que dentro de esta se establezca, ¿no? Y ojo, también existen leyes internacionales, ¿verdad? Que México, como forma parte de una comunidad internacional, sí o sí se va a ver inmiscuido dentro de estos instrumentos mediante la nominación de tratados internacionales. Y tú me puedes decir, bueno, ¿y en materia de educación qué tiene que ver? Sencillo. Recordemos que la educación es un derecho humano. Y el derecho humano, ¿dónde se reconoce o a partir de qué se reconoce? De un instrumento jurídico normativo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que emana de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente en 1945, y que obliga a todos los países que forman parte de la comunidad internacional a reconocer dentro de sus instrumentos base la creación, la protección y la salvaguarda de los derechos humanos de todas aquellas personas que se encuentren dentro de su territorio, independientemente que sean nacidos dentro del territorio dentro del cual se esté llevando a cabo o independientemente si son de otro país, pero por el simple hecho que son personas, tienen la obligatoriedad de proteger, de garantizar y de salvaguardar sin que exista ningún tipo de distingo los derechos humanos de las personas. ¿Y por qué te digo esto? Porque uno de los derechos humanos es precisamente ¿qué? La educación, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué son los derechos humanos? Ya que estamos hablando de los derechos humanos, son todas aquellas prerrogativas, ¿no? Aquellas prerrogativas que son atribuibles directamente al ser humano y que se basan en la obligatoriedad que tiene el Estado hablando desde municipio, el Estado hablando desde entidad federativa, el Estado hablando desde país, para generar políticas públicas que se aboquen al, repito, a la protección, a la tutela y al goce efectivo de los derechos de manera irrestricta a nuestra condición de persona. Cuando hablamos de los derechos humanos, se dice que estos tienen características. ¿Cuáles van a ser estas? Nos dice que son inalienables, intransferibles, irrevocables, indivisibles. ¿Y qué quiere decir todo esto, no? De manera genérica, que nos dice, la persona, ¿no? Antonieta, Daniela, Esteban, Yolanda, Miguel, María Catalina, por el simple hecho que somos personas, tenemos derechos humanos, los cuales los adquirimos desde el nacimiento y únicamente se extinguen por causa de muerte, ¿ok? Es decir, no te puedo coartar, no te puedo limitar, salvo cuando hablamos del derecho humano a la libertad, bueno, que cometas un delito, entonces se acredite tu responsabilidad, pues de manera temporal durante el tiempo proporcional a tu falta, no vas a gozar de una libertad, ¿verdad? Siempre y cuando no existan otras circunstancias alternas. Pero caso contrario, todos los demás derechos te van a ser sí o sí protegidos, ¿verdad? Bueno. Cuando hablamos de los derechos humanos, ¿cuáles son estos? La vida, la salud, la libertad, el patrimonio, la educación, el trabajo, etcétera, ¿no? Todos aquellos derechos que tenemos como persona. ¿Dónde se encuentran regulados?
dentro de nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Dicho sea de paso, nuestro país ha tenido infinidad de constituciones, desde las bases orgánicas, desde la de 1824, la de 1857 y la última que fue la de 1917, que es la que actualmente nos rige y que ha pasado por un sinfín de reformas constitucionales, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos propiamente en materia de educación, vemos que esta se encuentra, como les comentaba hace rato, reconocida dentro de la parte dogmática. Recordemos que nuestra Constitución se divide en dos apartados, la parte dogmática y la parte orgánica. Cuando hablamos de la parte dogmática, es el artículo primero, el artículo 29 constitucional, en donde se encuentran comprendidos nuestros derechos humanos. Y obviamente, el siguiente apartado se le denomina parte orgánica. ¿Por qué parte orgánica? Porque es la cuestión organizacional y estructural del Estado, en donde nos establece, bueno, que somos una república representativa, democrática y federal, donde nos establece de la división de poderes, que es el ejecutivo, legislativo y judicial, donde nos habla ahora de los derechos que tenemos como, aparte de persona, también como servidores públicos, donde nos habla de las facultades y de las competencias que tenemos cuando ocupamos un cargo público y de manera genérica de todos aquellos lineamientos para poder acudir a instancias encargadas de impartir justicia, cómo se pueden realizar juicios de materia particular, etcétera, ¿no? Todos aquellos, repito, elementos que van a determinar la estructura de un Estado. Estado hablando como país, ¿ok? Bueno. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque emanado de estas facultades se crean las leyes. Y las leyes, por eso dentro del derecho te decía, este es el conjunto de normas. ¿Por qué? Porque, repito, no nada más nos regimos por una constitución política. Tenemos el Código Penal, el Código Civil, tenemos la Ley Federal del Trabajo, tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tenemos la Ley General en materia de educación, en materia de salud, etcétera, ¿no? Para no entrar en detalles, existe infinidad de instrumentos jurídicos normativos. Entonces, a todo este conjunto le vamos a nominar instrumentos jurídicos normativos, ¿verdad? O el conjunto de normas. Pero cuando hablamos de normas, es importante que no nada más digamos normas, porque las normas a su vez se subdividen en tres, que son las normas sociales, las normas religiosas y la que a nosotros nos compete, que son las normas jurídicas, ¿no? Entonces, por eso se dice que el derecho es el conjunto de normas jurídicas y te voy a explicar por qué. Cuando hablamos de las normas sociales, ¿qué son las normas sociales, no? Sencillo, son aquellas pautas o aquellos quizá lineamientos que nuestra misma colectividad, ¿verdad? En donde nosotros normalmente nos desarrollamos, pues se establece como correcto, ¿no? Quizá puede estar contemplado dentro del derecho o quizá no puede estar contemplado dentro del derecho, pero que la misma sociedad te va a imponer una conducta a seguir. Te pongo un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quizás estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el matrimonio entre personas con igualdad de sexo, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer. La ley ya lo reconoce, porque antes no lo reconocía. Entonces, ¿cómo tú me dices derecho? Que tenemos libertad, ¿no? Y dentro de la libertad es muy amplia, porque existe libertad de religión, libertad de asociación y reunión, libertad de procreación, libertad de culto, etcétera. Pero me dices que yo tengo libertad y nuestro Código Civil que decía, el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer, ojo, con fines de reproducción. Bueno, y si yo me quiero casar con una mujer, entonces no me estás regulando mi derecho humano a la preferencia sexual. Y si yo me quiero casar con un hombre, pero si no quiero tener hijos, entonces me estás condicionando que forzosamente tengo que tener un hijo para poder contraer matrimonio, ¿no? Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Mucho, porque así como este ejemplo, yo te voy a hablar en materia de educación. En materia de educación, ¿por qué me dice que es laica, gratuita y obligatoria? Cuando estamos hablando, si regresamos o nos remontamos hasta el siglo XVI, la educación en México únicamente existía, pero para las cuestiones de culto, porque cuando vienen en el virreinato nos están colonizando y nos imponen una religión católica, ¿no? Y espero no herir susceptibilidades, no voy a hablar de religión, pero nos imponen una religión, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dice? Van a existir las formas de reconocimiento en materia de educación, pero únicamente para los criollos que van a formarse bajo el rubro de sacerdotes. ¿Y por qué sacerdotes? Únicamente privilegiando a un sector de la población. Desde ahí estábamos hablando de educación, pero con tintes únicamente enfocados a una cuestión de fe para poder tener el control o el dominio de la población.
Porque después cuando interviene don José Vasconcelos, que dicho sea de paso el nombre por ello de nuestra institución, únicamente existían instituciones en las zonas urbanas, ¿no? ¿Por qué no existían instituciones en las zonas rurales? ¿Y por qué precisamente con don José Vasconcelos se establece la necesidad que la educación fuera para todos los rincones de nuestro país y que en ese mismo sentido se capacitara y se formara personas que hablaran diferentes lenguas? Porque se crearon las instituciones, pero yo hablo español. ¿Y cómo voy a transmitir un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje si a mis educandos hablan, se me ocurre, tzotzil, celtal, chol, etcétera, ¿no? Pues obviamente existen estas barreras de comunicación. Entonces, y esto nada más por citarte un ejemplo, ¿cómo me hablas de una libertad de educación? ¿Cómo me estás hablando que en la letra dice que debe ser igualitaria para todos cuando no se toman en cuenta estas diferencias abismales para que luego entonces me puedas garantizar un reconocimiento pleno de mis derechos, ¿no? Porque no nada más es decir, somos un país donde se reconoce el derecho humano a tal, 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 sino que en la praxis dista mucho lo que en la letra se establece, ¿no? Entonces, bueno, regreso. Cuando estamos hablando, pues, de estas formas de reconocimiento, se encuentran contempladas, repito, dentro de las normas. ¿Y por qué decía dentro de las normas sociales? Porque aunque la ley lo reconoce, muchas personas aún en nuestros días continúan no aceptando el matrimonio igualitario, ¿verdad? Eso como por así decirlo, mantenerte o establecerte un ejemplo. Puedo citarte otro ejemplo. Una persona, Juan, ¿no? Viola a un niño y Juan es sancionado por el delito, compurga su pena y sale en libertad. Juan, en teoría, ¿no? Ya pagó, llamémosle así, o ya compurgó una pena por el delito cometido. Pero socialmente hablando, ¿nosotros vamos a continuar viendo igual a Juan? No, aunque en teoría ya haya compurgado una pena, porque la norma jurídica le establece cuál va a ser su punición, la sociedad, ¿no? Ante todos nosotros va a tener esta etiqueta, ¿no? Este estigma social por la conducta desplegada. Entonces vemos que es muy diferente si ya compurgó una pena, en teoría, pues nosotros como sociedad ya no debemos estar cuestionando su actuar porque ya respondió ante esa falta. Pero la norma social es aquello que te establece como lo que debes hacer. ¿Me explico? Ahora, cuando hablamos de las normas religiosas, sencillo, son aquellas cuestiones que emanan de un ser superior, de una cuestión divina y que luego entonces nos condicionan o nos precondicionan para que nuestro actuar siga un mismo lineamiento. Pero obviamente no va a estar obligado, sino que queda nuestro libre albedrío. Y cuando, por el contrario, cuando hablamos de las normas jurídicas, vemos que estas normas jurídicas son todos aquellos lineamientos, ojo, que se encuentran establecidos de manera escrita y que son prescritos por una autoridad. ¿Quién es la autoridad? El poder legislativo, porque recordemos que por ello los legisladores se encargan de crear la norma. Para que puedas estar o pueda ser creada una norma, tiene que pasar por un proceso de creación y un proceso de validación de la norma, ¿no? Y luego entonces ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Una vez que la norma es publicada en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente empieza a tener estos efectos o consecuencias. Es decir, a partir de ese momento tú puedes invocar o puedes hacer valer esta norma jurídica, porque se dice que la norma jurídica es incluso en contra de la voluntad del sujeto a quien le va a ser atribuida. Sencillo, porque imagínate, si yo robo, pues obviamente me van a imponer una sanción, ¿no? Pero yo no voy a querer que me sancionen, por eso dice que es aún incluso en contra de la voluntad del sujeto. Todas aquellas personas que tengamos una conducta y que esta conducta encuadre dentro de lo que dice la norma, nos vamos a ver inmersos ya sea en solicitar la protección o por el contrario, en dar un cabal cumplimiento mediante una sanción. Por ello se dice, repito, el derecho va a ser este conjunto de normas jurídicas, aquello que se encuentra establecido mediante los instrumentos como tal, que regulan la conducta del individuo. Ojo, el derecho no me regula a mí como María Catalina, no te regula a ti como Esteban, no, no me regula, regula mi conducta. ¿Y por qué mi conducta? Porque lo que yo haga o lo que yo deje de hacer
va a tener un efecto. Y ese efecto o esa consecuencia sí es lo que va a sancionar o va a proteger el derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque María Catalina tiene la libertad de hacer o dejar de hacer lo que quiera. Pero obviamente, si lo que yo hago tiene efectos o repercute en contra de una tercera persona, pues también voy a ser sancionada en la medida proporcional a mi falta. Ejemplo, yo estoy impartiendo o desde el día 5 de agosto que inició nuestra clase o la materia, a ustedes les indicaron, ¿no? Su docente es la doctora María Catalina Domínguez Nájera. Mi obligatoriedad es impartir esta materia, pero si yo no lo hiciera, entonces estoy incurriendo en una responsabilidad por un dejar de hacer, por un omitir. Entonces, la norma que me dice, a ti te estoy protegiendo tu derecho humano al trabajo, a ellos les estoy protegiendo su derecho humano a la educación. Si tú no cumples en tiempo y forma con lo que se te está obligando, va a existir una consecuencia emanada de tu derecho humano al trabajo por omisión. Si ustedes no cumplen con los lineamientos que yo les estoy estableciendo para poder acreditar la materia, pues también ustedes incurrirán en una omisión emanada de tu derecho humano a la educación. Vemos pues cómo el derecho nos otorga propiamente esta protección, pero al mismo tiempo nos otorga estas sanciones. Haces, tienes este derecho, no haces o dejas de hacer, genera esta consecuencia. Pero repito, está sancionando nuestra conducta, ¿verdad? ¿Qué más nos dice el derecho? Ya vimos que es este conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo. ¿Qué más? Para que viva plenamente en sociedad. Recordemos que el fin último del derecho, ¿qué es? La paz social, ¿no? Porque si existiera la paz social, si todos hiciéramos lo que nos corresponde, pues simplemente no existiría el derecho, no tendría razón de ser y nosotros como abogados, pues tampoco tendríamos trabajo, ¿verdad? No, entonces, por ello existimos o por ello se crea, porque existe esta desestabilidad social y tiene que establecerse las normas jurídicas para regular estas circunstancias que están alterando el orden y luego entonces todo llegue a un equilibrio. Y para culminar, el derecho también nos dice cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. ¿Por qué conlleva una sanción? Porque en caso de que tú no te adecúes dentro de lo que dice los instrumentos, pues obviamente tu comportamiento va a tener una sanción que va desde algo administrativo, ¿no? Como la imposición de una multa, hasta aquello que constituya un delito y que obviamente pues ya tenga como caso exclusivo la privación de la libertad. Hasta ahí, apreciables doctorandos. ¿Vamos bien? ¿Existe alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, hago un paréntesis. No sé si ustedes puedan visualizar, pero nos está indicando nuestra plataforma que nos quedan 7 minutos efectivos para poder terminar con la clase. Les pido de favor, voy a continuar disertando. Si en un momento dado nos bota de la plataforma, vamos a guardar unos minutos porque terminando esta clase en automático se empieza a grabar. Entonces yo les voy a mandar un mensajito en el grupo y les puedo decir, nos volvemos a conectar por favor para que habilitemos de nueva cuenta en la misma liga con la misma contraseña para dar continuidad y que no quede trunco este proceso, ¿verdad? Entonces no les voy a robar más tiempo para que también podamos ir aprovechando. Vamos a esperar unos 10 minutos, que es más o menos lo que tarda en encriptar la clase, para que, repito, todo esto, pues también ustedes lo puedan volver a validar si es que así lo desean. Ahora bien, recordando, pues, lo que les decía de las normas jurídicas del derecho, que es este conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo para que viva plenamente en sociedad y cuyo incumplimiento conlleva una sanción, vemos, pues, que también la norma jurídica, para que pueda crearse, tiene 5 requisitos de creación de la norma jurídica. ¿Cuáles son estos requisitos de creación? El primer elemento nos dice que la norma jurídica es heterónoma. ¿Qué significa que es heterónoma? Nos dice que las normas jurídicas son creadas por personas distintas al destinatario de la norma y que son impuestas aún en contra de la voluntad del sujeto. ¿Qué quiere decir esto que es heterónoma? Cuando nosotros vemos la característica de heteronomía es ¿quiénes crean la norma? Repito, los legisladores. Pero los legisladores, imagínense si se pusieran a pensar en qué es lo que quiere cada uno de nosotros, pues nunca llegaría a un buen puerto, ¿verdad? Entonces, por ello, la norma se crea de manera genérica para regular la conducta de las personas. Si tu comportamiento encuadra en la norma, pues no tienes ninguna sanción, ¿no? ¿Qué dice el derecho? Te protejo tu derecho humano a la educación. Ahorita ustedes están haciendo uso de él, pues obviamente el derecho o el Estado te lo protege. No te dan tu sesión virtual, tienes este derecho de requerir. No cumplen en tiempo y forma con tal, tienes este derecho humano, ¿no? Te estoy protegiendo, te estoy garantizando.
A mí también, ¿qué me dice? Ah, tú tienes el derecho humano al trabajo. Dentro del trabajo, estos lineamientos son los que tú debes de realizar. No cumples, tienes una sanción. Cumples, entonces tiene que haber una remuneración. ¿Por qué? Porque es, cuando hablamos en materia del trabajo, es el fin último, el pago, ¿verdad? Las condiciones generales de trabajo, etcétera, ¿no? Que eso es en materia laboral, pero únicamente por citarte un ejemplo, ¿no? Entonces, por ello hablo de heterónoma. ¿Por qué? Porque dice que lo van a crear los legisladores y todos aquellos que encuadren dentro de lo que dice la norma van a ser protegidos o por el contrario van a ser sancionados, ¿verdad? Ahora, vamos con otro de los requisitos que también nos dice la norma jurídica que se necesita para que pueda crearse. Nos dice que es el requisito de bilateralidad. Repito, segundo requisito de creación de la norma jurídica es la bilateralidad. ¿Qué significa esto? Nos dice que la norma jurídica, al mismo tiempo que te impone, que te confiere derechos, al mismo tiempo te impone obligaciones. Es decir, tú, María Catalina, tienes derechos, ¿no? Tu derecho humano a la educación, derecho humano al trabajo, derecho humano a la vida, derecho humano a la salud, derecho humano a la libertad, etcétera. Pero así como lo tienes tú, los tiene Antonieta, los tiene Esteban, los tiene Miguel, los tiene Daniela, los tiene Yolanda. Todos en igualdad de circunstancias. Si tú transgredes un derecho humano de Antonieta, pues se te va a sancionar en ese sentido. Pero si Antonieta transgrede mi derecho humano, también a Antonieta se le va a ser sancionado. O sea, ¿qué nos dice? Todos tienen los derechos humanos y el Estado tiene la obligación de protegerlos. Pero cuando también exista, ya sea de tu parte o de cualquiera o de un tercero, una transgresión, una violación a un derecho humano, así como a ti te protejo, también a ti te voy a sancionar si tú cometes una conducta contraria, ¿verdad? Al respecto, existe un autor que se llama León Petrasisky. León Petrasisky, hablando de la bilateralidad, nos dice que la norma jurídica es imperativo atributiva. En ese sentido lo denomina y va enfocado en el mismo sentido. Te confiero derechos y en igualdad de circunstancias te impongo qué cosa, te impongo obligaciones, ¿no? ¿Qué es lo que haces, debes hacer o no hacer? El siguiente requisito de creación de la norma jurídica nos dice que es la exterioridad. ¿Qué significa la exterioridad? Significa que la norma jurídica únicamente toma en cuenta la adecuación externa de la conducta, con el deber estatuido dentro de la norma, sin que le pueda importar la intención del sujeto obligado. Te voy a explicar qué quiere decir esto. Esto va muy de la mano con lo que hace rato te comentaba, al regular la conducta del individuo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la intención, no sé, se me ocurre, de privar de la vida a Juan, ¿no? Lo estoy pensando. Pero si yo no realizo algo para que lo prive de la vida, pues Juan nunca lo voy a privar de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me van a sancionar por algo que no he materializado? Entonces, por ello me dice, hasta el momento que tú exteriorices tu conducta y que esto genere un resultado por acción o por omisión, entonces vas a ser sancionado, ¿no? Eso es lo que en otras palabras nos está diciendo el derecho o la norma jurídica, que va a tomar en cuenta la materialización de la conducta y en base al resultado que en un momento dado pues se pueda generar. ¿Qué más me dicen? Otro de los requisitos es la coercibilidad. ¿Qué significa la coercibilidad? Nos dice que el Estado tiene la posibilidad de aplicar incluso la fuerza pública para obligar a su cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Es sencillo. Tú, María Catalina, no cumples con lo que dice la norma, te voy a imponer esta sanción. Pero tú no la quieres cumplir, pues entonces voy a obligar a la fuerza pública para que tú la cumplas, ya sea, no sé, que te vaya a requerir dentro de tu domicilio, que yo te retire dentro de tu domicilio, que yo te lleve como testigo forzoso, ¿no? O que compurgues esta pena dentro de prisión, no me van a preguntar si quiero. Si se acredita mi responsabilidad, pues simplemente me van a imponer esa pena, ¿verdad? Por eso es en contra de la voluntad, aún en contra de la voluntad del sujeto. Y cuando hablamos, pues, de la última característica que nos dice, que es la generalidad. Generalidad o también conocida como universalidad. Cualquiera de los dos nombres es exactamente lo mismo y es válido. Porque el último requisito es la universalidad, porque la norma jurídica establece la conducta y que esta forma de conducta es aquella que debe ir dirigido para todos por igual. Es decir, la norma jurídica es para todos, por eso es universal, porque no le importa si eres hombre, si eres mujer, simplemente se establece y por tanto tiene el deber y todos tenemos ese derecho de exigirla o esa obligación